Buenos días, bienvenidos a la tercera sesión del Laboratorio de Innovación en Leasing de The Alta Group Latin American Region. Como parte introductoria, pues quiero darle la bienvenida a quienes se nos han unido a esta reunión. Esto del Laboratorio de Innovación es una iniciativa que desarrollamos en The Alta Group con el objetivo de compartir información producto de nuestra investigación y desarrollo, que consideramos que debe ser una buena semilla para transmitir ideas a las compañías de leasing que quieran desarrollar nuevos productos y tener siempre una ventaja competitiva por su precisamente capacidad de generar nuevas iniciativas. El tema de hoy es un tema realmente muy amplio. Es un tema que obviamente lo que vamos a ver hoy va a ser simplemente la punta del iceberg, pero que consideramos de extrema importancia porque representa una tendencia muy marcada dentro de la evolución de las empresas. El tema se puede llamar en español ASG, pero se conoce por sus siglas en inglés como ESG, que traduce Environmental, Social and Governance. Y básicamente lo que queremos compartir con ustedes hoy es cómo funciona el tema de la innovación, el ESG aplicado al leasing y qué ideas y productos nos puede dar hacia adelante. Lo primero que vale la pena definir es en qué consiste este embrollo del ESG, porque yo creo que si ustedes abren la prensa y las revistas económicas fundamentalmente, van a encontrar esa expresión muy repetida en varios artículos, en varias noticias, en varias iniciativas, en los reportes anuales de varias compañías. Y lo que vale la pena determinar es qué es lo que determina cuánto se le pone atención a este tema del ESG. Y aquí vale la pena entonces recordar justamente que el ESG surge como un debate que no ha terminado, en el sentido de que hay dos posiciones polarizadas con respecto al rol que tiene que tener la empresa dentro de la vida de los ejecutivos y el rol que tienen que tener los directivos y accionistas de las empresas en relación con su negocio. El primer extremo se le atribuye a Milton Friedman. Milton Friedman claramente, como ustedes saben, fue uno de los principales gurús del llamado neoliberalismo económico, discípulo de Friedrich von Hayek, con una capacidad de reformar las economías. Muchas de las economías de los años 70 se reformaron siguiendo las directrices de Milton Friedman. Y tal vez el mejor ejemplo es justamente el ejemplo de la República de Chile, que el llamado milagro chileno fue inspirado en las máximas de Milton Friedman. Para Milton Friedman, the business of business is business. O sea, los negocios y las empresas solamente deben dedicarse a su negocio y no pensar en temas románticos como el tema de la responsabilidad social. Por eso él decía en un artículo que publicó en el New York Times que la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias. Y en cierta forma trae a cuento lo que quizás muchos de ustedes aprendieron en sus lecciones de economía, donde Adam Smith creía que el capitalismo generaría bienestar, ya que una mano invisible haría posible que toda esta generación de producción que genera la libertad de empresa y la iniciativa privada se traduciría en el bienestar de la sociedad en general. Y de alguna manera, Friedman dice, las empresas no deben tener hambre. Y finalmente, en el artículo establece que si solo se buscan ganancias, todo lo demás generaría una cultura que debería desembocar en el bienestar social, en la medida en que tal bienestar social hubiera querido suceder. En otras palabras, es si no existe bienestar social es porque las agentes de la sociedad no quisieron que sucediera. En el otro extremo encontramos a quienes sí consideran
que las empresas deben tener, más allá de una función económica, una conciencia de tipo social y colectivo. Y es curioso observar cómo esa misma tendencia hoy sigue siendo, digamos, la primera plana de lo que se ve hoy en el día de hoy en el Financial Times. Se publica un artículo donde menciona los grandes desafíos que está afrontando la administración Biden justamente con su agenda de sostenibilidad, porque entre otras cosas a la subdirectora del Tesoro, el Congreso, el Senado de los Estados Unidos le negó la aprobación de su cargo porque ella anunció que iba a sacar una directiva forzando a las instituciones financieras a publicar sus estándares de ESG. Y entre los republicanos y el senador John Ashby, que es digamos, el que llamamos el lentejo, un demócrata que se volteó al lado de los republicanos y que le ha hecho oposición al gobierno de Biden, se encargaron de hundir este nombramiento por esa única razón. Entonces hay en este momento una ola de protesta por parte de los ambientalistas que se quejan ante la administración Biden porque la administración Biden no ha cumplido la promesa que hizo de una agenda de sostenibilidad. Entonces a ese punto llega, digamos, los extremos que estamos viviendo hoy en día. Por el lado de la comunidad inversionista, encontramos que hay una tendencia cada vez más marcada de darle prioridad al cumplimiento de los principios de ESG. Y de alguna manera, en esta tabla publicada por Morningstar, se puede ver cómo ha venido evolucionando las inversiones que están condicionadas al cumplimiento de estándares de sostenibilidad. Hay más de 30.000 millones de dólares en inversiones gestionadas. Hay 52.500 millones en nuevas inversiones que se han venido realizando. Y estos datos, la verdad, merecen mayor actualización porque son de septiembre del 2021. O sea que, de alguna manera, esto viene a representar mucho más. Ahora, no solamente estamos hablando de la comunidad inversionista. Los contadores ya están tratando de incorporar normas para medir desde el punto de vista contable el comportamiento de las empresas con relación al cumplimiento de metas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y en particular se concentran en observar cómo están operando estas empresas en temas tales como el cambio climático, los impactos ecológicos, cómo están las empresas funcionando y respaldando el cumplimiento de objetivos sociales, como mantener buenas relaciones con las comunidades, generar unos equilibrios en materia de inclusión, diversidad en su fuerza laboral, el desarrollo del capital humano, la administración del trabajo, el respeto del derecho a la intimidad y el manejo de datos por parte de sus clientes, una cultura de calidad y seguridad en los productos que generan, estándares de respeto a temas de objetivo social y valores sociales en relación con sus políticas de compras. Y en materia de gobernanza, también el FAS está recomendando hacer un seguimiento del comportamiento de las empresas con respecto a sus políticas anticorrupción, la ética de los negocios, la diversidad de su liderazgo, la compensación de los ejecutivos. No sé si ustedes vieron que justamente en estos días se presentó un debate en Francia porque se anunció que al CEO de Stellantis es la fusión entre Fiat y Peugeot, Fiat Chrysler y Peugeot, se le anunció con una compensación anual de 19 millones de dólares. Y eso pues fue un escándalo gigantesco desde el punto de vista de relaciones públicas, que contrasta un poco con una noticia paralela que se encuentra pasando la isla, donde Mohamed Salah está negociando un salario semanal de 500.000 libras con el Liverpool. Si ustedes multiplican 500.000 libras, son 26 millones de libras al año, que en términos de dólares son cerca de unos 30 millones de dólares. O sea que Mohamed Salah termina ganando más del doble
del CEO de Stellantis, pero a Mohamed Salah nadie le va a cuestionar cuánto se va a ganar. De todas maneras, el tema sí impacta mucho desde el punto de vista del ESG, y es uno de los temas fundamentales en los cuales los contadores se están concentrando. En particular, han hecho énfasis en ciertos temas, digamos, de carácter trascendental con respecto al tema a los temas contables. Y es, ¿qué es lo que tienen que mirar los contadores en relación con el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza? Uno de los temas es precisamente la determinación del going concern. Creo que muchos de ustedes han tenido que ver y quizás han tenido que enfrentar a los auditores cuando dicen, mira, yo necesito saber que tu empresa tiene futuro, que tú tienes un plan estratégico que vas hacia adelante, porque yo tengo que dar una opinión calificada sobre si se trata de una operación que va para liquidarse o es un going concern. Y desde esa perspectiva, el cumplimiento o no de normas de tipo ambiental, el estar sujeto a posibles sanciones de tipo ambiental o a temas o conflictos de tipo social, ya vienen a ser calificados por parte de los auditores. Igual en materia de revelación de riesgos e incertidumbres, todo lo que tiene que ver con riesgos de tipo ambiental y riesgos de tipo social. Ustedes han visto, por ejemplo, que recientemente a Ericsson la involucraron en un escándalo de corrupción. Todos esos temas generan calificación de la opinión por parte de los auditores. Lo mismo en relación con la conservación de los inventarios, con propiedades, planta y equipo, que es algo que, digamos, es ya muy vecino a lo que es nuestro negocio, y es determinar qué tipo de equipos, por ejemplo, por razones de tipo ambiental, van a tener una vida útil mucho menor de la que podemos estar esperando. Y a uno se le viene a la cabeza justamente lo que puede pasar con los vehículos que funcionan a base de motores de combustión interna. Ese tema inclusive vale la pena que lo toquemos un poco más adelante. Pero todos estos temas ya los tienen en el radar los auditores para efectos de involucrarlos como uno de los elementos de su respectiva auditoría. Entonces, en gran resumen, y ahí es donde viene, digamos, el tema del ESG, independientemente de si nosotros creemos en la teoría de Milton Friedman o no creemos en la teoría de Milton Friedman, la realidad es que la tendencia al ESG viene imperando a nivel de inversionistas, a nivel de la profesión contable, y claramente hoy en día vemos que el trabajo de los ejecutivos puede estar en peligro si se ignora el ESG. El acceso al capital puede verse afectado si no se tiene una estrategia dirigida a cubrir ESG. Justamente ayer tuvimos una conversación con una entidad multilateral de crédito que está interesada en darle fondeo a empresas de leasing en Latinoamérica, pero la condición sine qua non es que estas empresas tengan una estrategia de ESG muy clara y muy definida, porque, digamos, los fondos están condicionados al cumplimiento de estrategias de ESG. Ahora bien, ¿dónde encontramos los estándares de ESG? Eso es algo muy importante. Aquí quiero llamarles la atención por si les interesa y con gusto a quienes quieren les haremos disponibles. Nuestros socios americanos de Alta Group LLC preparó recientemente para la Equipment Leasing and Finance Association un estudio sobre ESG aplicado al leasing en particular, muy detallado, obviamente bajo la perspectiva estrictamente norteamericana, pero tienen una cantidad de información y de datos que son útiles, de manera que están a la orden para quienes quieran conocer esos informes. Si quieren, más tarde, cuando lleguemos a la sesión final de preguntas y respuestas, podemos hablar un poco del tema, y si no, pues naturalmente a través de nuestros mecanismos de comunicación por WhatsApp o por email, con gusto los haremos disponibles. Pero esencialmente uno de los puntos fundamentales que destaca este estudio es los estándares se están formando y hay tres ejes que definen dónde están los estándares. Uno que ya está establecido, que es el que vamos a pasar revista hoy, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué les digo que ya está listo? Porque ya hoy en día muchas empresas,
cito el caso concreto de La Gelanden y Rabobank, en sus informes anuales pasan revista a cómo han cumplido ellos con los objetivos de desarrollo sostenibles de la Organización de Naciones Unidas. Adicionalmente, y esto se gestó ahora en la reunión de Glasgow de octubre del año pasado, el International Accounting Standard Board creó un grupo de trabajo paralelo que es el International Sustainability Standard Board. Entonces, lo que les estaba mostrando antes era el trabajo que está haciendo el FAS, la Financial Accounting Standard Board de los Estados Unidos, pero ya el International Sustainability Standard Board está trabajando para sacar, digamos, dentro de las NIF, unas normas específicas referidas al tema de sostenibilidad. Y a nivel de la Unión Europea, se está trabajando también en una directiva de informes de sostenibilidad corporativa que, de acuerdo con la gráfica que pueden ver a mano derecha arriba, se espera que en el primer semestre de este año ya por lo menos exista un borrador claro para poder discutir cuáles son esos estándares de ESG en el cual se tienen que concentrar las empresas. Ahora bien, como les decía, el único que está claro desde hace varios años es la definición que tiene Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes pueden ver, son 17 objetivos y la sugerencia o recomendación que nosotros hacemos en general a nuestros clientes y amigos es que en este momento sigan esta ruta de evaluar, como lo hace Rabobank, como lo hace De La Gelande, qué contribución se están haciendo a estos 17 objetivos. Eso sirve, primero, para acariciar a los inversionistas, pero también sirve para generar una cantidad de soluciones de negocios que quizás hoy tenemos por fuera del radar. Y precisamente, esta segunda parte, es la que es el objetivo de esta sesión de hoy. No tanto hacerle un saludo a la bandera y decir, mira, que estoy cumpliendo con estos objetivos, sino cómo podemos nosotros, a partir de estos objetivos, generar nuevos productos que sean además más rentables para la compañía en la cual estamos trabajando. Y esa es un poco la reflexión a la cual los quiero invitar, para que ya individualmente miremos qué tan lejos estamos en lo que estamos haciendo hoy en día de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. A lo mejor no estamos lejos y lo que nos está faltando es precisamente lo que estamos mencionando aquí, medir. El primer objetivo de Naciones Unidas es terminar con la pobreza, es acabar con la pobreza. Y en ese aspecto, yo les digo, en mi experiencia personal, habiendo ya cumplido 4 décadas en el negocio del leasing, en cada negocio de leasing que uno cierra, si uno se pone a pensar desde la perspectiva de qué tanto está generando, qué tanto está contribuyendo a eliminar la pobreza, este negocio que acabo de cerrar, la verdad, en todos ellos, si uno se pone a pensar, puede generar unas métricas para poder decir sí, qué está sucediendo con este equipo que yo financié, estoy contribuyendo a generar más producción. Claramente sí. ¿Cuántos puestos de trabajo estoy yo alimentando? No tanto que los esté generando, pero ¿cuántos puestos de trabajo estoy alimentando? Estoy alimentando sin duda la fuerza de ventas del vendor, estoy alimentando sin duda a los operarios de los equipos, estoy alimentando sin duda a una cantidad de gente que está trabajando alrededor de la administración de esos equipos y adicionalmente pues estoy generando el empleo dentro de mi propia compañía. Eso definitivamente apoya la erradicación de la pobreza. Hay otro tema muy importante, que es algo que yo me volví un convencido después de haberlo aprendido varios de nuestros clientes, y es el efecto que genera el learning by doing, el aprender haciendo. Quien tiene un equipo en sus manos aprende y gana destrezas en el manejo de sus equipos. Si ustedes pueden darle a un campesino ignorante un tractor y aprenderá a manejar el tractor y será muy hábil en el manejo del tractor. Puede que no sepa leer y escribir, pero tendrá ya la capacidad de manejar un tractor y operar arados y ser productivo. Eso es una de las formas de eliminar la pobreza y es algo que cada vez que hagamos un negocio, si nos sentamos a sacar una columna adicional en el Excel, donde digamos qué tanto estamos contribuyendo a la terminación de la pobreza, veremos que realmente tenemos mucho que decir. Y en eso vale la pena tenerlo, sobre todo que ya se vuelve un incentivo a hacer ese análisis
cuando vemos que hay entidades financieras que nos ofrecen recursos y nosotros podemos articular eso. El segundo objetivo de Naciones Unidas es acabar con el hambre en el mundo. Y la pregunta que tenemos que hacernos, algunos sí, otros no, es si estamos dentro de nuestra operación en el ecosistema de la industria de alimentos. Eso significa, estamos dentro del leasing agrícola, estamos financiando al sector agrícola, o estamos financiando al sector agroindustrial, o estamos financiando al sector de distribución de alimentos. O sea, si estamos financiando al sector agroindustrial, eso incluye empresas como Nestlé. Si estamos financiando al leasing de distribución de alimentos, eso incluye empresas como Carrefour, Walmart, todos aquellos que venden alimentos, incluido Amazon con Whole Foods. Y lo importante de aquí también es poder sacar métricas, qué tanto estamos contribuyendo al tema de la eliminación del hambre. Esto, entre otras cosas, que lo podemos hablar más adelante en detalle, hoy en día está adquiriendo una importancia prioritaria a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque claramente uno de los efectos iniciales que se presenta con la guerra es la reducción de oferta de cereales fundamentales, como es el caso del trigo. Y eso naturalmente genera una cantidad de problemas, pero genera una cantidad de oportunidades a nivel de América Latina, porque esa carencia de oferta que hay en Europa Oriental y que se traduce también en el suministro no solamente a Europa Occidental, sino además a Asia y África, puede ser cubierto por Latinoamérica, que tiene condiciones óptimas para poderlo hacer. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el campo del leasing agrícola, una bonita oportunidad, pero de paso, no solamente al generar esos nuevos productos hacia el área agrícola o industrial o distribución de alimentos, también podemos considerar la contribución que estamos dando para la reducción del hambre. El tercer objetivo tiene que ver con la promoción de la salud y el bienestar social. Y en este punto, la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos ofreciendo leasing para equipar al sector salud. Yo diría que en buena parte algunos de ustedes lo están haciendo. Para algunos es una prioridad casi exclusiva. El sector salud es un sector difícil, sobre todo a nivel de los usuarios finales. Es un poco incierto en el sentido de que la circulación del dinero en todo el proceso de pago por la salud es un poco compleja. En algunos países está más desarrollada que en otros. El sistema de seguridad social en salud funciona bien en unos países, en otros es una cueva de Alibaba y es muy difícil de manejar. Pero en general, si tenemos unas estrategias adecuadas, el negocio de salud es un negocio productivo, positivo, y además desde el punto de vista social está clarísimo que suma dentro del cumplimiento de estos estándares. Un tema que se disparó a raíz de la pandemia fue justamente la utilización de la telemedicina, y ya hay muchas tecnologías que están haciendo factible la implementación de telemedicina también para irrigarla a nivel social. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en este momento en un proyecto de telemedicina apoyando a un vendor que está desarrollando un proyecto en Colombia, particularmente para 57 municipios del departamento de Antioquia. Es un proyecto muy interesante y es parte, digamos, de todo este proceso que sin duda explica la importancia que tiene el cumplimiento de esta métrica de salud y bienestar. El siguiente objetivo de Naciones Unidas es educación de calidad, y la pregunta va a dos áreas. La primera es si nosotros estamos, por ejemplo, apoyando, haciendo leasing hacia el sector de educación formal, o si estamos financiando colegios, universidades, de alguna manera dándole el apoyo a lo que es el ecosistema de educación dentro de nuestros países, pero además cómo estamos aportando a la educación informal, y eso incluye internamente qué tanto estamos nosotros invirtiendo en capacitación de nuestro personal, qué tanto estamos dándole capacitación a nuestros clientes. Crean que eso es algo bien importante, porque no solamente genera negocios, sino que además genera el cumplimiento de uno de las metas de Naciones Unidas. ¿Cómo estamos midiendo esa actividad? Yo estoy seguro que buena parte de ustedes quienes asisten a esta reunión están haciendo eso, pero tal vez no lo saben. Entonces aquí vale la pena ponerse uno a mirar qué métricas están utilizando en este campo. El solo hecho, por ejemplo, de mandar
empleados de su compañía que asistan a las conferencias que nosotros organizamos o diferente tipo de eventos educativos sirven precisamente como aportes a la educación formal e informal. La siguiente meta es la igualdad de género. Y en ese punto claramente el tema es qué métricas de género tenemos a nivel de empleados, de proveedores y de clientes. Anecdóticamente nosotros tenemos un cliente que es una empresa americana que solamente trabaja con clientes de la lista Fortune 100 y tiene como característica que es mayoritariamente, los accionistas mayoritarios son mujeres. Gracias a esa característica, en Estados Unidos, todas estas empresas Fortune 100 le dan prioridad a esta empresa para darle los negocios de leasing. En igualdad de condiciones, le prefieren a esta empresa. Y es una empresa muy rentable, que le está yendo bastante bien. Nosotros les estamos apoyando a manejar su operación en México con muy buen éxito para ellos. Pero esto genera algo bien interesante y es cómo de verdad, si nosotros medimos cómo estamos trabajando nosotros a nivel de igualdad de género, es otra de las metas que podemos decir de alguna manera que estamos cumpliendo, porque yo tengo la absoluta certeza, por lo que he conocido al sector en general, que por lo menos los aquí presentes no son discriminatorios, no son machistas en materia de la forma como está organizada sus empresas, tienen una apertura amplia a los diferentes sexos y además tienen políticas que estimulan en sus proveedores y en sus clientes el cumplir con esas métricas de género. Y eso en realidad es lo que se necesita para poder, digamos, llenar el cuadro de ese objetivo de Naciones Unidas. El siguiente objetivo de Naciones Unidas es agua limpia y saneamiento. Y ya veremos un poco más adelante, porque queremos tomar un poco en detalle. De aquí salen muchos productos novedosos. Vale la pena, por ejemplo, hacerle la búsqueda a los vendors de sistemas de purificación de agua, tanto a nivel urbano y de comunidades, como a nivel micro. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en el pasado con un vendor noruego que desarrolló unos dispositivos de purificación de agua a nivel de usuarios, que se le estaba entregando en leasing a los diferentes hoteles en el mundo, porque en lugar de tener botellas de agua, que es un gran desperdicio y un costo altísimo para los hoteles, generaban unas maquinitas parecidas a las máquinas de café en cada una de las habitaciones, donde los huéspedes simplemente dispensaban el agua de estos sistemas de purificación que les sacaba el agua perfectamente potable. Entonces, obviamente eso representa un ahorro importantísimo para los hoteles y este era, digamos, parte de la propuesta de valor de esta empresa noruega, que todavía está en el mercado disponible. Otro producto novedoso es financiar sistemas de disposición de aguas residuales. Ya veremos un poco en detalle cómo se aplican las diferentes soluciones de aguas residuales, pero igual la búsqueda de vendors en esas áreas puede ser una búsqueda muy rentable que sirve además para cumplir con estos objetivos. Y finalmente el leasing de remediación de impactos ambientales. O sea, cuando ya se han producido los daños ambientales hay que generar soluciones para poderlo resolver. Muchos de ellos tienen que ver con movimientos de tierras, lo que se llama en minería, por ejemplo, lo que llaman la reposición del estéril. Es parte de los esquemas en los cuales las empresas de leasing pueden ofrecerle a las mismas empresas mineras ese leasing de remediación de impactos ambientales. Hablando ya más en detalle de la racionalización del uso y conservación del agua, hay algunas aplicaciones importantes si ustedes van a buscar a los vendors. Uno son, naturalmente, los que tienen que ver con los procesos de purificación de agua dentro de las funciones que están cumpliendo las empresas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi vida pasada nosotros financiábamos muchos sistemas de lavado de vehículos, empresas que se dedicaban a hacer el negocio de lavar vehículos. Muchas veces eran estaciones de servicios que tenían una unidad adicional donde se lavaban los vehículos con unas máquinas que nosotros les financiábamos. Pero aquí lo interesante es que detrás de esa tecnología
existe la posibilidad de poderlo ligar con la racionalización del uso del agua. Lo mismo se da ya en la industria de la construcción, o sea, financiar empresas de construcción y quizás usuarios finales con sistemas que ya la tecnología ha desarrollado para reducir el desperdicio de agua y permitir el reciclaje a través del círculo virtuoso de renovación del agua. Lo mismo se da en los sistemas de refrigeración, sistemas eficientes de refrigeración que utilizan también como fuente de energía la misma agua, fuente de enfriamiento, sirven para generar una cantidad de ahorros y con eso se cumple también el beneficio de la conservación del agua. Entonces, son en realidad muchas las posibilidades que se ofrecen, sistemas de calefacción también, que si nos ponemos en la búsqueda de vendors en ese campo, yo creo que podemos encontrar unas muy buenas soluciones y negocios bien interesantes. Por ejemplo, en el manejo de saneamiento de aguas residuales y de calidad del agua. Existen ciertos sistemas y nosotros tenemos un contacto con un vendor que inició operaciones en Brasil que básicamente convierte las aguas residuales en aguas potables, ¿no? Y nos pidió apoyo para poder ofrecer en leasing, originalmente en Brasil, como les digo, a las diferentes unidades urbanas la posibilidad de incorporar esos equipos por leasing, de manera que el municipio lo pudiera pagar con la misma facturación que generaba ya el agua potable y de hecho con eso se reduce también la problemática de lo que generan las aguas residuales, la contaminación que generan en las ciudades. Y hay aplicaciones similares con respecto a aguas lluvias que también son susceptibles de financiación. O sea, existe un campo gigantesco. De paso, cuando se está procesando las aguas residuales, hay procesos de separación que permiten generar secundariamente ciertos productos químicos como el fósforo y el nitrógeno, que por ejemplo sirven para fertilizantes, sirven también para poder extraer metales pesados. De hecho, tenemos otro cliente, un vendor canadiense, que desarrolló una tecnología para separar en la minería del litio el agua del litio. Y el sistema viene a ser igual. De nuevo, les interesa la figura del leasing porque es la forma como dentro de la estructura de costos de las empresas de minería de litio encaja de mejor manera. Entonces, estamos frente a posibilidades muy amplias. El siguiente objetivo de Naciones Unidas es energía asequible y no contaminante. Bueno, y yo creo que claramente cuando se habla de sostenibilidad, uno tiende a asociar esa idea con la de las energías limpias. Aquí podemos ver pues en la gráfica una combinación entre lo que es la fuente de energía solar con la energía eólica, la energía del viento. Pero claramente el que nosotros tengamos una estrategia para financiar equipos de energías limpias es importante y hay en este momento una demanda grande en ese aspecto. ¿Qué estaríamos financiando? Procesos de calentamiento, estaríamos financiando procesos de refrigeración, estaríamos financiando producción de energía para dentro de las operaciones del mismo cliente. Y aquí hay un tema interesante que vale la pena mencionar ahora y es, no se trata de erradicar de lleno a los combustibles fósiles. De hecho, nosotros no podemos de la noche a la mañana prescindir del petróleo, dejar de tanquear nuestros vehículos con gasolina, porque en realidad pues estamos todavía sujetos a tener que seguir utilizando el petróleo. Y hay una interesante giro que se produjo precisamente dentro de la administración Biden esta semana, o sea, este fin de semana. Y consistió en que la misma administración Biden, reconociendo que hay una escasez a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania, claramente el petróleo subió, estamos por encima de $100 el barril, hay escasez, a medida que los embargos a Rusia se intensifican, la escasez de petróleo se vuelve más alta. Entonces, eso permite, por ejemplo, que ciertos países latinoamericanos que son productores de petróleo vuelvan al mercado. Permite, por ejemplo, que otro de los combustibles fósiles, el carbón, que estaba muy de capa caída,
vuelva a reactivarse. En este momento, por ejemplo, Polonia necesita grandes cantidades de carbón que antes se las estaba proveyendo Rusia. Y entonces ahí es donde vienen las oportunidades que existen en Latinoamérica y uno se pregunta como compañía de leasing, ¿seguiré yo admitiendo o financiando combustibles fósiles o me retiro del todo de combustibles fósiles? Y yo creo que la respuesta está en el punto medio. La respuesta a este punto es, hay que buscar, y vamos a hablar más adelante del Net Zero Leasing. Yo creo que hay que seguir trabajando en las oportunidades de financiar energías de combustibles fósiles, pero al mismo tiempo hay que buscar que al hacerlo no se deteriore el medio ambiente, porque entonces ahí es donde estaríamos traicionando ese objetivo que tenemos dentro del catálogo de Naciones Unidas. Entonces, aquí es importante entender otra cosa, y es que a nosotros, por ejemplo, se nos están presentando muchos vendors en el campo de energía solar. Hay muchos proyectos de energía solar. Acabamos de apoyar a uno de nuestros clientes en cerrar un negocio muy grande en Colombia, en el área de Caño Limón. Estamos apoyando a varios clientes en México con soluciones de paneles solares para empresas industriales. Se había presentado una pequeña incertidumbre a raíz del debate de la reforma energética por parte de AMLO, que afortunadamente se la echó para atrás el Congreso mexicano a finales de la semana pasada, o creo que fue el día lunes de esta semana. Pero en todo caso, todo esto genera un movimiento muy interesante de lo que se puede hacer en materia de leasing de uso y conservación de energías. Aquí es donde creemos nosotros que se puede innovar y se puede generar una gran rentabilidad. Ahora bien, el siguiente objetivo de Naciones Unidas es promover el trabajo decente y el crecimiento económico. Y eso tiene varias caras. La primera, naturalmente, es apoyar condiciones laborales y de seguridad laboral. En algunos casos, claro, en proyectos grandes, principalmente, hemos metido unas cláusulas covenants a los arrendatarios donde les exigimos que respeten la ley laboral, que no paguen, o sea, no exploten a los empleados. Estaba viendo que en el caso de Colombia hay en este momento varias denuncias porque los inmigrantes venezolanos han venido trabajando por debajo de los mínimos legales y eso naturalmente pues está generando una situación indeseada. Entonces, en muchos casos hemos metido en los contratos unas cláusulas de cumplimiento de las normas laborales que en cierta forma pues sirve para mostrar que se está cumpliendo con este objetivo. La otra parte importante es tener conciencia con respecto al efecto que tiene lo que estamos financiando a la sanidad y seguridad de las comunidades y muchas veces al respeto de sus propios patrimonios culturales, ¿no? Hemos tenido casos de empresas mineras que yo tuve ese caso en el pasado donde estuvimos un poco involucrados sin quererlo, financiando ni más ni menos que a una filial de la Exxon que cometió el error de abrir una mina destruyendo unos cementerios indígenas. Eso generó naturalmente un problema de índole social sumamente grave y quienes estábamos financiando a la ExxonMobil en ese momento tuvimos que de alguna manera salir a pedir disculpas y a tomar la lección de que de ahí en adelante había que generar controles para revisar que nuestros clientes no van a incurrir en ese tipo de prácticas consciente o inconscientemente. Entonces eso obliga a hacer un poquito más de debida diligencia cuando se están evaluando cierto tipo de proyectos que pueden tener un impacto social indirecto. Y desde luego, al lado de esto hay temas de tipo legales. Entonces hay lo que en algunos países se llaman acciones de tutela, en otros países se llaman acciones de amparo. Hay casos en los cuales el Estado entonces establece multas o hay acciones indemnizatorias de tipo civil o inclusive los mismos bienes quedan decomisados. Hay un caso concreto en Colombia de nuevo, donde por un proceso de minería ilegal y el incumplimiento de normas ambientales,
la que hoy es la Vivienda, que era Leasing Bolívar en su momento, perdió unas máquinas excavadoras precisamente porque fueron decomisados, dado que su cliente había violado normas de tipo ambiental. La otra meta tiene que ver con el apoyo y crecimiento a la industria, a la innovación y a la infraestructura. Bueno, en materia de innovación eso es lo que estamos haciendo aquí. En materia de industria e infraestructura, pues la sugerencia es tener nosotros, pues primero del leasing directo para industrias, que ya estoy seguro que todos ustedes lo están haciendo, pero lo otro es tener dentro de nuestras metas el leasing de infraestructura. El leasing de infraestructura no es necesariamente financiar sistemas de transporte masivo o carreteras o cosas de ese estilo. Pueden ser proyectos más pequeños, pero destinados a resolver, digamos, necesidades colectivas dentro de la comunidad. La otra meta de Naciones Unidas es la reducción de las desigualdades. Y aquí las métricas son, bueno, la primera es, ¿qué tanto está contribuyendo mi empresa a la inclusión financiera? O sea, a darle acceso al crédito a empresarios que están empezando, por ejemplo, startups, o empresarios que no tienen acceso a otro tipo de financiamiento, pero que gracias al leasing nosotros podemos correr el riesgo del éxito o fracaso de ese nuevo empresario, porque hemos evaluado bien los equipos y al evaluarlos bien sabemos que no vamos a perder dinero. Entonces, eso implica que podemos generar algunas posibilidades y en la medida en que tengamos, puede ser una parte pequeña en nuestro portafolio, pero si tenemos algo en nuestro portafolio, digamos, de alto riesgo, pero quizás mayor rentabilidad, dedicado a este tipo de emprendedores. Aquí tenemos el ejemplo, pues, de financiar los POS de una tienda pequeña. Ese puede ser, por ejemplo, una de las bases en las cuales podríamos nosotros estar cumpliendo con los ESG a través de la reducción de las desigualdades. El siguiente objetivo es ciudades y comunidades sostenibles, y esto sí que es importante ahora que aprendimos lecciones con la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas con respecto a la racionalización de la vida urbana. Poco a poco se nos ha olvidado, pero una de las grandes ventajas que trajo la pandemia fue que las ciudades se descontaminaron, se eliminó la congestión y logramos de cierta manera mejorar la calidad de vida temporalmente. La pregunta es, bueno, si cómo ahora dentro de los objetivos de ESG podemos nosotros aportar a las ciudades y a las comunidades soluciones que las hagan más vivibles. Entonces, ese punto creo que es de especial importancia. Uno de ellos tiene que ver justamente con la reducción de las emisiones y calidad del aire. Y de nuevo, pues esto naturalmente es algo muy amplio, pero de nuevo aquí la recomendación es buscar esencialmente vendors de equipos de purificación del aire y mecanismos en general que adicionalmente establezcan la posibilidad de reducir el nivel de emisiones que ya lo veremos dentro de la estrategia del leasing net zero, puede ser una posibilidad grande. Entonces, en el campo de generar comunidades y ciudades sostenibles, hay un campo muy amplio que puede darnos muchas oportunidades de negocios justamente con el tema de la purificación del aire, por un lado. Por otro lado, la racionalización de la movilidad urbana. Y aquí estamos viendo casos tales como lo que hizo ALD como estrategia ya de mercado, que fue lanzar el leasing de bicicletas y patinetas, ser más eficientes y más activos, ahora sí, en ofrecer leasing a sistemas de transporte masivo. Muchos de ellos, entre otras cosas, están ya electrificados en su totalidad. El leasing de vehículos mismo, en la medida en que se pueda manejar reduciendo el número de vehículos que están transitando, o sea, estimulando la uberización del transporte, es algo que genera oportunidades de negocios muy amplias. E inclusive se da la posibilidad del leasing de drones, que no hemos llegado todavía a los drones tripulados, pero ya hay varias empresas que lo están desarrollando, donde realmente lo que tendremos es, ahí sí llegamos al nivel de los supersónicos, tendremos vehículos voladores en muy poco tiempo. Y hay, como les digo, algunos vendors que están empezando a lanzar el tema.
Hay más que la tecnología que está bien desarrollada, lo que falta es resolver temas de tipo regulatorio, tiene que ver básicamente con la circulación en el transporte aéreo, pero esos temas están ya muy cerca y vale la pena estar alertas porque puede ser parte de lo que sería la racionalización de la movilidad urbana. El siguiente objetivo es el leasing inmobiliario digno. De nuevo, una de las lecciones que aprendimos en la pandemia es que las ciudades están muy hacinadas. Estamos viviendo en espacios muy congestionados y lo que permitió la pandemia y la conectividad digital fue establecer la posibilidad de que la gente se siga conectando, pero pueda vivir en hábitats mucho más seguros y mucho más tranquilos. Entonces, en ese orden de ideas, parte del tema es generar iniciativas de leasing inmobiliario asociándonos con urbanistas y arquitectos que produzcan soluciones innovadoras. El siguiente objetivo de Naciones Unidas es la producción y el consumo responsables. Y a lo que eso se refiere es al tema de economía circular, ¿no? Es, o sea, no generar desechos, sino tratar de recircular, reciclar lo máximo posible. Hay varias empresas de leasing que tienen el tema de la economía circular dentro del centro de su estrategia. Y el caso concreto es el de Lage Landen. Hay empresas de leasing, una de ellas está presente en esta reunión como CSI, que precisamente ya tiene toda un sistema, y ahora después si Juan Manuel nos puede dar un poco más de detalle de lo que está haciendo CSI en materia del ciclo de vida de los equipos de informática, yo creo que eso es algo bien importante porque cumple de nuevo con este objetivo. Entonces, fíjense que poco a poco cuando vamos pasando revista a todos los objetivos de Naciones Unidas, encontramos que de hecho en nuestras empresas de leasing los estamos cumpliendo, pero tal vez no los tenemos explícitos. Acción por el clima es el siguiente. Y esto es muy importante porque dentro del informe global, los que asistieron a nuestra primera sesión de innovación y mencionábamos cuáles son los riesgos principales que se han venido destacando en el mundo, el número 1 es la inacción para mejorar el clima. Por eso les decía también que hay en este momento un movimiento político de desilusión con el pobre Biden porque no pudo, no ha podido ejecutar su política y su estrategia de sostenibilidad. Bueno, la falta de acción por el clima es uno de los temas y la pregunta fundamental es, nosotros desde unas compañías de leasing, ¿cómo estamos contribuyendo a la acción por el clima? Y en realidad son varios aspectos que tenemos que considerar. El primero es, ¿qué políticas vamos a determinar con respecto a las tecnologías que se usan para el funcionamiento de maquinaria y equipo que estamos financiando? Y ahí vuelve a entrar a la palestra el tema de la declinación hacia futuro de los motores de combustión interna. El segundo tema es la utilización de equipos en actividades que son potencialmente nocivas al medio ambiente. Minería, construcción, transporte y en cierta escala la agricultura, ¿no? Y finalmente el manejo del ciclo de vida de los bienes, y ahí bueno, vemos el tema de la economía circular, destruyendo y reciclando y eliminando generación de sustancias tóxicas o de robo de datos personales. Y todo esto lleva obviamente a cumplir objetivos tanto ambientales como sociales. Lo estamos haciendo, tenemos una política al respecto. Yo pienso que la mitad, yo creo que en cierta forma estamos haciendo algo de eso, pero nos falta establecer en forma explícita políticas que nos permitan definir que estamos cumpliendo con ese objetivo. Ya hablamos un poco del tema de tratamiento de los residuos. Estos son los residuos sólidos también, que también hay tecnologías para el tratamiento de los residuos sólidos. E igual también el tema de la contaminación de la tierra, que es otro de los puntos que a través de financiación de equipos que contribuyan a reducir la contaminación de la tierra nos pueden servir mucho. Yo no sé si ustedes han visitado la zona de Santa Fe en la Ciudad de México. Pues claro, algunos de ustedes estuvieron en nuestra conferencia de México que fue justamente en Santa Fe, pero creo que algunos de ustedes sabrán que Santa Fe fue construido sobre una zona de desechos y por eso a ciertas horas del día hay unos vapores olorosos
muy desagradables porque justamente no se hizo la descontaminación del suelo. Hoy en día existen equipos que permiten hacer descontaminación del suelo. Son económicamente rentables porque los materiales que se liberan de esa descontaminación son reciclables, de manera que existe la posibilidad económica y ambiental de generar la descontaminación. Y entonces esto nos lleva al tema del Net Zero Leasing, pero antes de pasar al tema del Net Zero Leasing, ya que acabamos la presentación de los objetivos de Naciones Unidas, que de nuevo consideramos que son el objetivo principal para medir cómo estamos cumpliendo con los ESG, yo quiero hacer una pausa e invitarlos a ustedes, por si tienen algún comentario o alguna pregunta. Puedo, por ejemplo, abusar de Juan Manuel Raffo para que nos cuente un poquito lo que están haciendo CSI en materia de economía circular. Si nos acompañas, Juan Manuel. Sí, acá estoy. Lo que pasa es que estaba con el audio en mute. Hola a todos. Bueno, nosotros en tecnología y con las empresas hermanas o subsidiarias de CCI, claramente, creo yo, colaboramos con el tema de economía circular. Nosotros tenemos una empresa hermana o subsidiaria, como digo, de CCI, que se llama EPC, que es donde procesamos justamente todos los equipos que regresan de los arrendamientos, ¿no? Salen para el remarketing, digamos, ¿no? O para el reuso. Creo que leasing, a ver, CCI Leasing se enfoca 100% en arrendamiento operativo, digamos, ¿no? Entonces creo que el arrendamiento operativo de por sí es un contribuidor importante a la economía circular, digamos, ¿no? Pero adicionalmente con la empresa que menciono, con EPC, pues vamos un paso más allá. Yo no quiero desviar el tema de la pregunta, pero creo que es súper importante lo que mencionas, Rafael, porque creo que muchas de las empresas están poniendo foco a todo lo que es ESGs, ¿no? O sea, o iniciativas green, muchas veces por temas asociados a que el mercado lo empiece a exigir. O sea, tienes, como tú lo mencionabas, o sea, tienes fondeadores que están mirando exclusivamente estos temas o apoyando estos temas, y por el otro lado tienes clientes que valoran mucho estos temas y son un diferenciador, sobre todo empresas grandes, empresas corporativas, empresas multinacionales, y que no sé si decirlo a igualdad de condiciones, pero a condiciones similares, esto te pone en un punto distinto, o inclusive no tenerlo ya no te deja participar, ¿no? Y creo que lo que hemos hecho en este primer momento, que es revisar estas iniciativas de desarrollo sostenible, es algo que tenemos que hacer todos, en el sentido de, creo que muchos de nosotros ya contribuimos o ya tenemos incorporado en nuestro ADN temas de ESG, solo que no hemos aprendido a evaluarlo, a controlarlo y mucho menos a comunicarlo correctamente, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante. Más allá que después podamos llevar esto a otras iniciativas que también se pueden discutir de, no sé, tipo de equipos que financiamos, tipos de industrias que financiamos. Claro, hay ciertos sectores que se van a ver castigados. O sea, tú mencionabas el tema de carbón, ¿no? O sea, a nosotros nos ha pasado que te buscan compañías que te dicen, o proveedores, ¿no? Que te dicen, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Porque nosotros directamente ya no lo podemos hacer. Claro, y tú dices, oye, qué buena oportunidad, pero por otro lado dices, oye, si tú no lo puedes hacer, o sea, quiere decir que hay algo que yo no estoy mirando, ¿no? Entonces, yo creo que hay temas que van por ahí y que tenemos que aprender a mirar y como industria empezar a considerar, porque la otra alternativa es, estas empresas se quedan sin financiamiento
y tampoco es lo que quieres, ¿no? Exactamente. Muy de acuerdo. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Carlos Ortiz, ¿no? No tienes, sí, adelante. No, básicamente no. Este es un sí o sí. En el futuro, esto no es una elección, es el camino que hay que seguir. No hay, si necesitas fondos para crecer, los fondos van a venir atados a esto, ya sea la banca comercial, ya sea la banca de desarrollo. Así que, por lo menos aquí en Costa Rica, el tema de los autos eléctricos ha venido acelerándose de manera importante. Aquí se produce el 98% de la energía, se produce de fuentes renovables, ya no se usa diésel ni búnker ni nada de eso. El tema aquí sigue siendo el transporte. Hay un plan para que todos los autobuses pasen a ser eléctricos y ahí hay oportunidades de negocio. No son fáciles. Y aquí a veces el problema es que es primero el huevo o la gallina, porque a mí me encantaría financiar paneles solares, pero no tengo recursos a 10 años plazo. Entonces necesito los recursos para hacer los paneles y lo que te dicen es haga los paneles y después le doy los recursos. Entonces es a veces un poco complicado, pero hacia allá vamos. O sea, es un sí o sí. Nosotros sí tenemos el tema de gobierno corporativo recién estrenado. Y donde se incorpora parte de la responsabilidad social y la parte un poco de eso. Efectivamente, como decía Juan Manuel creo, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a ver, no es un tema que nosotros como arrendadoras, tal vez porque no hemos estado expuestos tanto a eso, los bancos un poco más por los fondos que reciben de bancos europeos en términos generales, no sabemos vender que efectivamente conforme fuiste pasando en toda la presentación uno decía, yo lo hago, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, pero no se publica, no se publicita, no se presenta en ningún lado, más que yo lo sé. Entonces, la presentación estuvo muy buena para decir, bueno, ok, listo, yo debería dentro de mis presentaciones estar exponiendo estas cosas y estarlo sacando del sistema de información mío, de decir esto yo lo hago, esto se hace así, esto aquí, porque uno lo da por sentado. Así es, y bueno, qué bueno que mencionaron eso porque, digamos, hay dos temas fundamentales. El primero es, y lo mencionaba Juan Manuel también, o sea, hay dos motivantes para hacer ese trabajo que tú describes, Carlos. El primero es fondeo, porque hay mucha institución que te puede financiar los paneles solares simplemente con el hecho de que tú consientas, a decir, yo me voy a meter en este negocio, a correr este riesgo de los paneles solares, dame los recursos que necesito a 10 años y te dan los recursos a 10 años. Inclusive llegan al nivel en el cual te dan, inclusive ellos arreglan el hedge para dártelo en moneda local para no dejarte expuesto a las fluctuaciones de las tasas de cambio. Entonces, a ese nivel llegan los fondeadores hoy en día cuando vas hacia energías limpias. Pero la segunda parte que lo acaba de mencionar Juan Manuel es de mucha importancia. Si tú estás apuntando a clientes de cierto tamaño, multinacionales, por ejemplo, que a su turno están condicionadas por lo que les mostraba al principio, ¿no? Los auditores ya empiezan a llamarle la atención, los bancos que los financian les empiezan a llamar la atención, cómo están ustedes cumpliendo con sus objetivos de ESG. Y una parte de esa es cómo están cumpliendo mis proveedores esos objetivos de ESG. Entonces, cuando viene ya la negociación con este tipo de clientes, te van a preguntar, ¿tú estás cumpliendo? Muéstrame cómo estás cumpliendo con los ESG, a ver si te considero tu propuesta de negocio. Porque si no, me voy con el que puede que tenga la tasa más alta, pero si lo cumple, yo me voy con ellos. Entonces, digamos, el llamado en esto, más que puramente, no es solo a innovar, sino también es a innovar internamente en el sentido de creemos un proceso nuevo que sea llevar cuenta y razón de lo que estamos haciendo para contribuir al ESG.
Y quería yo tomar ahora también algo bien importante que Juan Manuel mencionó, y el tema de la economía circular. Y ahí quisiera preguntarle a Juan Dodds, porque Juan tuvo esa responsabilidad en su época, cómo manejaba el tema justamente, o hacia dónde desembocaba, porque parte de lo que hace EPC, es como se llama la compañía de ustedes, ¿no es cierto? Parte de lo que hace EPC es bien importante, genera efectos además de ambientales, sociales. Y uno de ellos, no sé si ustedes vieron cuando estaba mostrando la lista que sacó el FASB, uno de los elementos de cumplimiento de los objetivos sociales es respetar la privacidad de los datos, ¿no? Que además, entre otras cosas, ahora está muy en peligro con toda esta guerra cibernética que se está generando en paralelo entre los rusos y los ucranianos. Entonces, Juan, yo no sé si tú nos puedes contar un poquito lo que se hacía, que estoy seguro que EPC lo hace, pero que es importante mencionar eso, ¿no? El wipeout y todo ese tipo de rutinas. No me estás preguntando a mí, a Juan Dodds. No, a Juan Dodds, pero Juan no, creo que tiene, ya estoy viendo, él está conectado, pero sin voz. Entonces nos toca dejarlo para más adelante. Yo creo que se le debió caer el sistema. Va a ser cliente de CSI ahora para más equipos. Bueno, quiero hablarles del tema del Net Zero Leasing. Fue hackeado por los rusos. Fue hackeado por los rusos, sí, exactamente. Sí. Bueno, el tema del Net Zero Leasing, hablando de los rusos, precisamente toma una importancia grande en este momento. Porque cuando se está hablando de Net Zero Leasing, ¿de dónde viene el tema del Net Zero? Que es importante mencionarlo. Ustedes recuerdan pues que hay el convenio de París, el cual pues el señor Trump se retiró en un principio, Biden volvió a reingresar en los Estados Unidos, pero dentro del convenio de París, que es el convenio, digamos, para la prevención y corregir el cambio climático, nos encontramos con que hay unas conferencias de las partes, lo que se llama el COP, y el último COP, el COP26, que lo que implicaba era el compromiso de las partes del convenio de París para las metas que tienen que cumplir en materia de reducción de emisiones de aquí al 2026, tuvo lugar en Glasgow en octubre o noviembre del año pasado. Y dentro de eso se creó un grupo de entidades financieras liderado por el que fue presidente del Banco de Inglaterra, que es un canadiense, Mark, se me olvida el apellido, pero él es el líder de ese grupo, y en este momento hay alrededor de unas 35 instituciones financieras que adquirieron el compromiso a partir del año 2021, cierre de balance del 2021, de financiar solamente clientes de manera que el efecto global de su portafolio sea net zero, o sea que no generan marginalmente ni una pulgada o ni un gramo de carbón que contamine la atmósfera. Entonces, con esta figura del net zero leasing, lo que se está diciendo es, no hay problema si tú estás hoy en día financiando actividades que generen algo de contaminación, en la medida en que exista la posibilidad dentro del mismo cliente o en otros clientes de generar el proceso inverso, o sea, lo que absorbe ese carbón que se genera. Y esto es algo que es bien importante, porque a raíz de la guerra que pasó, les mencionaba a ustedes al principio, hay algunos países que son exportadores de petróleo, que son caso del Perú, por ejemplo, caso de Colombia, son exportadores de carbón, y pues mientras el mercado estaba en la tendencia de eliminar combustibles fósiles, pues naturalmente nos estábamos enfrentando a la situación de cero tolerancia a financiar el portafolio de combustibles fósiles. Y hoy en día eso cambia, con la guerra cambia, porque tenemos que resolver los problemas a los europeos. Los europeos tienen un déficit bien grande cuando dejan de comprarle a Rusia el gas y el carbón y los demás hidrocarburos y el petróleo. Entonces, ahí es donde se presenta una oportunidad interesante para Latinoamérica, porque en Latinoamérica lo que podemos hacer nosotros es volver a abrir las puertas a las entidades que están produciendo y exportando petróleo
carbón, combustibles fósiles en general, en la medida en que también podamos ofrecerles soluciones de equipos que produzcan el efecto inverso. Y el efecto inverso se puede producir de dos maneras. Una es, pues, que es bastante más difícil y más remoto, financiar gestión forestal, o sea, financiar bosques industrializados, pero ustedes saben que eso toma su tiempo, ¿no? Para que un árbol de estos crezca y empiece a generar el efecto sobre la atmósfera, pasarán meses, si no años, para que eso suceda. Pero existen otras figuras y otras tecnologías como lo que llaman el carbon sequestration, ¿no? El secuestro del carbono, que implica, por ejemplo, la utilización de extraer esos vapores que antes de que salgan a la atmósfera y utilizarlos para reciclarlos, por ejemplo, en la producción de hidrógeno químicamente producido. El hidrógeno es un combustible limpio. Pues ya con el hidrógeno uno puede lograr ya liberar la atmósfera y en cierta forma ganar bonos verdes. La otra es algo bien curioso. Las algas marinas, ya hay varias empresas que se dedican a cultivar algas como fuentes de energía. Las algas marinas también se alimentan del CO2, porque presente es el efecto de la fotosíntesis que aprendimos nosotros en el colegio, ¿no? Donde las plantas se alimentan del dióxido de carbono y sacan oxígeno a cambio de eso. Las algas se alimentan de ese CO2 y eso hace que las algas como fuente de biocombustibles generen mayor energía. Entonces, de alguna manera, y me llama la atención, por ejemplo, uno de los pioneros de esa transformación es justamente la ExxonMobil. ExxonMobil se ha dado cuenta que ellos no pueden seguir dependiendo solamente de la producción de carbón, entonces están diversificando sus fuentes de energía y parte de las fuentes de energía están hacia el gas natural, que no sea contaminante, hacia la producción de hidrógeno y a la producción de biomasa, ¿no? El caso concreto de las algas. Entonces, es interesante ver cómo puede uno combinar esas tecnologías para poder generar un efecto cero y lanzar uno el Net Zero Leasing. Yo creo que se podría hacer un producto bien bonito y sobre todo que claramente va a generar un efecto muy positivo dentro de la humanidad. Bueno, otro de los temas otro de los objetivos, el objetivo 14 y el 15 de Naciones Unidas es la preservación de la vida submarina y de la vida de ecosistemas terrestres. Ustedes pensarán que en eso estamos un poco remotos. Es posible que no, es posible que no estemos tan remotos y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que tiene una biodiversidad muy, muy importante, ahí hay una cantidad de posibilidades de negocios grandes que se pueden desarrollar a través de ese indicador. Atender ese tipo de entidades que están trabajando en la biodiversidad. Hay casos en los cuales, bajo lo que se llama el convenio CITES, que es el convenio para la protección de las especies en vía de extinción, se generan negocios de cultivar animales que son positivos dentro de la biodiversidad. Por ejemplo, tenemos el caso de las babillas o caimanes, cuya piel se vende para hacer carteras. Entonces, en la medida en que tú puedas controlar esa población, está bien que tú explotes el cuero de esos animales, ¿no? Siempre y cuando no estés destruyendo la población total. El mantener esa biodiversidad es el tipo de negocios que pueden llegar a ser financiables y con los cuales pues también se estaría cumpliendo uno de los objetivos de Naciones Unidas de ESG. Aquí es terminantemente prohibido. Ni siquiera lo pueden hacer en cultivo. No, ni tampoco el tema de la minería en Costa Rica es una mala palabra. Y creo que casi que en todo el resto de Centroamérica, el tema de la minería. Entonces, lo que pasa es que ahí es donde viene el balance entre lo ambiental y lo social, ¿sí? Correcto. Porque tú puedes decir en un momento dado, ok, si tengo oro que tiene una buena posibilidad de generar riqueza, ¿no? Con lo cual yo puedo financiar educación y erradicar el hambre. ¿Por qué no exploto racionalmente el oro y trato de evitar los problemas del medio ambiente, ¿no? Todas las actividades del ser humano causan daño al medio ambiente. Hasta caminar.
Exactamente. Entonces, en la medida en que tú puedas controlar o neutralizar ese efecto, es algo del Net Zero Leasing que es importante destacar, ¿no? En la medida en que tú puedas controlar ese efecto sobre el medio ambiente, pues está bien que desarrolle esas actividades, porque de nuevo, y gracias por haberlo traído a colación, cuando hablamos de ESG, tiene que hablarse de un equilibrio de los tres. O sea, no es solamente todo hacia la protección del medio ambiente, porque sí, protegemos el medio ambiente, pero la gente se muere de hambre, ¿no? Entonces, hay que hacer un equilibrio, no destruir el medio ambiente, pero sí permitir que las personas puedan vivir y progresar, ahí es donde viene la parte social, de manera que sin afectar el medio ambiente puedan generar esos objetivos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay varios temas donde es bueno no ser tan extremistas, ¿no? La ley te prohíbe eso, pero llega un momento en el cual pues el país está demandando que a la gente que está viviendo en el país les des unas condiciones de vida razonables en la medida en que no destruyas el medio ambiente. Entonces, así como haciendo un poco el resumen de cuáles son las áreas donde uno puede innovar desde el punto de vista ambiental. Uno, como les decía al principio, emisiones y calidad del aire, uso y conservación de energía, el negocio de aguas residuales y calidad del agua, tecnologías para conservación del agua, la utilización de materiales peligrosos, que no le hemos hecho mucho énfasis, pero es otro de los temas en los cuales por lo menos hay que tener cuidado desde el punto de vista de las políticas de los clientes. Y ahí, como les mencionaba, en algunos casos, nuestro cumplimiento con ESG no se trata de financiar ciertas actividades, sino de procurar que la conducta de nuestros clientes cumplan con ciertos estándares, ¿no? Entonces, en eso es parte del tema. Y claro, ahí, desde el punto de vista social, hay ciertos temas críticos como el manejo racional de adquisición de tierras y asentamientos, sobre todo cuando estamos financiando proyectos grandes, el respeto a la población indígena y el respeto al patrimonio cultural, que les mencionaba el caso que nosotros vivimos en su momento con la Exxon cuando por puro descuido, por falta de planeación y por ignorancia de los ejecutivos en su momento, se destruyó un cementerio indígena sin que eso hubiera sido, digamos, la intención principal de los clientes. El otro objetivo de Naciones Unidas, que viene a ser ya el número 16 o 17, es paz, justicia e instituciones sólidas. Y este tiene que ver más con el tema, con la S, ¿no? Que con el E. Es un tema de carácter social, pero tiene implicaciones bien importantes y más importantes de lo que uno puede creer. O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Bueno, lo primero es dentro de la empresa y a nivel de la relación con nuestros clientes, tener un comportamiento ético y honesto con cero tolerancia a la deshonestidad. Y es que lamentablemente el problema de la deshonestidad sí es un tema de blanco y negro, ¿no? En un análisis que estábamos haciendo recientemente de la escuela de psicología positiva, ustedes saben que nosotros hemos venido analizando ese tema porque tiene relación con la evaluación de carácter desde la perspectiva de evaluación del riesgo de crédito, ¿no? Hablamos de carácter, capacidad y colateral, como las 3 E's del crédito. La evaluación del carácter es una de ellas. Y dentro de las virtudes del carácter, la segunda virtud más importante, la primera es la creatividad, pero la segunda es el valor, el coraje. Y llama la atención que una de las manifestaciones del coraje es la honestidad, ¿no? O sea, llama la atención que para ser honesto tú tienes que ser valiente, ¿no? Pues bueno, en realidad el poner esa cultura de honestidad y el hacerlo tolerancia a la deshonestidad, que uno muchas veces pasa por alto que cuando almuerza con clientes y con amigos le cuentan muy orgullosos que están haciendo negocio realmente a costa de los demás, pagando coimas a los empleados públicos para ganar contratos y se sienten muy astutos, ¿no? Ese tipo de comportamientos en realidad a largo plazo, cuando uno los patrocina o los tolera, generan efectos negativos para nuestras empresas. Y en realidad es importante
tener una tolerancia cero a la deshonestidad. Lo otro, esto parece una cuestión romántica, pero va mucho más allá de eso. También los que asistieron a nuestra primera reunión o han visto el primer video, se dieron cuenta que uno de los principales riesgos del informe global del World Economic, del Foro Económico Mundial es ellos lo definían como la erosión de la cohesión social. Y lamentablemente eso lo estamos viviendo en muchos países, donde la gente se está odiando, unos a otros se están odiando, ¿sí? Si tú eres partidario de Donald Trump, odias a los demócratas. Si eres partidario de mi primo Castillo en el Perú, odias entonces a todo lo que tiene que ver con Fujimori, ¿no? Y así sucesivamente. En todos los países estamos viendo el mismo proceso. Se sembró el odio, ¿no? Y en realidad lo que nosotros tenemos que procurar, y es un efecto bueno que ha tenido la guerra de Ucrania, la gente se unió en solidaridad con los ucranianos. Eso no se había visto en muchos años, ¿no? Como todo el mundo se volcó a tratar de crear una cultura de amor y respeto. Bueno, esas culturas de amor y respeto son lo que generan el buen trabajo en equipo. Es lo que hace posible que nuestros negocios funcionen bien y que nuestros clientes nos respeten, ¿no? Entonces, en buena parte ese es uno de los segundos puntos generales, es dentro de lo que nosotros tenemos que hacer y estamos haciendo, estoy seguro que ustedes lo están haciendo, pero en forma muy explícita, perdón, rechazar, entre otras cosas, también a los influencers que siembran el odio, que eso lo ve uno permanentemente en los medios sociales, ¿no? Ustedes abren el Twitter o el Facebook y lo que encuentran es eso, ¿no? Una polarización de la gente ya totalmente irracional. Pero eso nos lleva a algo muy... Aquí tenemos un presidente que acaba de ganar por el no. O sea, un populista. Bueno, exacto, exacto. Y eso, desgraciadamente, ya es la polarización, y lo estás viendo en las elecciones francesas también. La pelea entre Macron y Le Pen es de ese mismo nivel, ¿no? Yo creo que al final de cuentas todo este tema, y agregando en la parte de las CES, el aceite para que las cosas caminen se llama la confianza. Y el mundo de hoy es un mundo desconfiado. Entonces se ponen miles de trabas y miles de cosas como para que eso te dé confianza de que lo que está haciendo la otra persona es lo que dice que va a hacer. Pero al final de cuentas tampoco funciona. Entonces el aceite que mueve todo esto y el mundo de los negocios es una pizca de confianza tan siquiera, ¿ya? Si no hay confianza, es difícil, ¿ya? Qué bueno que lo estás citando, porque ese es la perfecta introducción al bullet que sigue, ¿no? Y es, en nuestras prácticas, ya aterrizando un poquito de lo romántico a lo práctico, en nuestras cláusulas contractuales, nosotros deberíamos tener un mecanismo de resolución alterna de conflictos, precisamente porque el aceite de la confianza no se hace extensivo a la confianza en el sistema judicial. Y entonces, si nosotros podemos manejar una resolución alterna de los conflictos, encontramos cosas interesantes, como por ejemplo, lo tenemos en las leyes de garantías mobiliarias, en el caso de Costa Rica, existe procedimientos extrajudiciales para que nosotros podamos recuperar la posesión de los bienes. Y existe también mecanismos de pago directo, que son todavía más interesantes, que es lo que aquí en Estados Unidos se llama el self-help. Y es la posibilidad de que tú puedas recuperar el bien y recuperar la producción de ese bien mediante una cláusula de pago directo. Hay que estructurarla bien, ¿no? Pero hay que precisamente anclarla en esa confianza, ¿no? Y los mecanismos de pago directo, como están reglamentados en este momento en estas leyes de garantía mobiliaria, Perú acaba de hacer esa reforma recientemente también. O sea que esos mecanismos de pago directo permiten generar unos mecanismos muy expeditos por si acaso el cliente no quiere cooperar. Entonces tú ya no tienes que ir a un sistema judicial complejo, sino que ya son las autoridades de policía las que te permiten a ti hacer efectivo los contratos. Y eso nos lleva al último bullet, que es tal vez el más interesante, y es que ustedes recuerdan que hace 2 años, cuando estábamos en México, en la parte del foro legal, abrimos un tema sobre smart contracts.
ahora que tuvimos la pandemia y se presentó una gran tendencia a la digitalización, a la transformación digital, pues encontramos que muchas empresas empezaron ya a adoptar mecanismos tales como la firma digital. Pero en realidad donde tenemos que llegar en últimas de cambio es a que nuestros contratos se vuelvan smart contracts, porque con eso los mecanismos de solución de conflictos operan en forma prácticamente automática. Y la tecnología nos lo permite hacer. Entonces, un poco el llamado a la innovación, sobre todo de cara a este tema de paz, justicia e instituciones sólidas, es esa. O sea, no solamente introducir y manejar y reglamentar bien nuestras cláusulas contractuales de resolución alterna de conflictos, sino poder introducir la figura de los smart contracts, que además va a tener una cantidad de beneficios correlativos, pero el más importante es que nos va a permitir resolver, ejercer nuestros derechos con paz y con justicia, y dejando que las instituciones sean sólidas, dedicándose a lo que realmente tienen que dedicarse. Y es no a resolver los conflictos entre gente educada que puede resolverlos a sí misma, sino resolver los conflictos entre quienes están apartados de la sociedad y le están generando peligro. Entonces, eso es lo que genera más contribución a las instituciones sólidas y, por lo tanto, a ese objetivo de Naciones Unidas. Y dentro de esta relación hay un tema importante que quería llamarle la atención, y es el tema de las alianzas. Nosotros hemos observado, y yo personalmente, como les decía, en este año cumplí 40 de estar en el negocio del leasing, y hemos vivido muchas épocas, y extraño mucho el nivel de cohesión que en los años 80 teníamos en Felalis. Yo creo que, Carlos, tú lo alcanzaste a vivir. En los años 80 y tal vez a principios de los 90 tuvimos nosotros mucha cohesión en Felalis. Correcto. Y había no solamente, digamos, cohesión en Felalis, sino que también existían unos leasing clubs. Eran unas especies de corresponsalías privadas donde nosotros hacíamos negocios y referíamos clientes de un país a otro. Eso no lo he vuelto a ver. Nosotros lo hicimos en Centroamérica. Tú lo hiciste en Centroamérica, claro, y eso fue el principio de tu expansión, exactamente. Correcto. Pero no lo hemos vuelto a ver. Eso no lo hemos vuelto a ver, ¿no? No. Las sindicaciones, la verdad, en muchos casos nosotros tenemos que rogarle a las empresas de leasing, oiga, ¿por qué no piensan en sindicar negocios? Porque el sindicar negocios tiene muchísimas ventajas. Primero, porque ustedes pueden pensar en grande. Pueden hacer proyectos gigantescos, porque cada uno va a hacer un pedacito que va dentro de lo que su apetito y su capacidad les puede dar. Pero no lo estamos aprovechando. La otra cosa que no estamos aprovechando son las ventajas de negocio de las alianzas de países. Por ejemplo, está solamente uno que quiero citar, que es una alianza muy, muy positiva porque se trabajó rápidamente en beneficios de negocio, la Alianza del Pacífico. Desde la Alianza del Pacífico, y por poner un ejemplo, del Landen ha estado funcionando cross-border desde Chile, con Perú, con Colombia, con México no porque tiene su operación en México, pero una empresa que esté establecida en cualquiera de estos países de la Alianza del Pacífico puede trabajar en leasing operativo sin retenciones en la fuente de un país a otro. Y esa es una ventaja grande, porque además puede hacer arbitraje de tasas, ¿no? Entonces, no le vas a decir a Lalo que te di esa idea, Juan Manuel, porque te vas a empezar a robar negocios. Desde Perú con México, ¿no? Pero digamos, a donde va la reflexión es, tenemos que revivir las alianzas. Esto que está haciendo José Antonio, que de unir a la gente es muy bueno, pero nos reúne en tertulia, ¿no? Hay que ir más allá. La Felalis, desafortunadamente nosotros, desde que empezamos nuestras conferencias latinoamericanas, y ya vamos en la 20, le hemos ofrecido un foro a la Felalis con el ánimo de que la Felalis se fortalezca, ¿no? Pero hay que decir la verdad. ¿Perdón? Todavía existe. No, Felalis existe, y si tú preguntas hoy, por ejemplo, de Felalis, te van a decir que están ahorita estudiando la reforma de los estatutos en Brasil para ver entonces si la sede se pasa de Brasil. El presidente es Aldo, ¿cómo es el apellido de Aldo? El chileno. Mazardo. Mazardo, gracias. Ah, volviste. Sí, sorry, estaba en segundo plano porque tenía otro call, pero ya estoy de regreso. Sí. Ah, ok, con razón, porque ahora después
ya al final de preguntas y respuestas, pero Aldo Mazardo, exactamente. Y entonces sí existe la FELALIS, pero la FELALIS, digamos, no tiene lo que era la FELALIS antes, que nos aglutinaba a todos, que era un club de amigos, que los unos aprendíamos de los otros, que teníamos un comité jurídico, que teníamos un comité contable. O sea, se trabajaban muchas cosas en conjunto y en realidad eso dentro de esa cohesión social nos está haciendo falta. Y es un tema que forma parte de nuestros ESGs, ¿no? ¿Qué tanto estamos nosotros? Y las asociaciones locales las estamos viendo debilitarse, lamentablemente. Pues, por ejemplo, en el caso de México, pues estamos sufriendo ahora un poquito por sustracción de materia, porque los que eran líderes ya han venido saliendo de la industria, ¿no? Entonces, Jesús Dillon, que ustedes lo conocieron, que era el director de la arrendadora Banorte. Banorte resolvió hacer una transición típica de lo que hacen los bancos, de bajarle un poquito el vapor al leasing, porque tiene gente muy cara, y entonces todo lo que invirtieron en leasing comprando a Master Lease, que era General Motors, y a CIT, ya termina diluido y salen de la gente costosa, entre comillas, que son los ejecutivos de leasing. Entonces, esa es parte de lo que estamos viendo. Las asociaciones se están debilitando, la FELALIS no está siendo fuerte, no hay lease clubs. Entonces, hay que ver cómo podemos volver a reactivar esas alianzas. Sí, y la verdad, si me permite, Rafael, hay temas como la unificación de normas y el tratamiento cross-border que podrían ser muy beneficiosas para las compañías de leasing, para lo que sería el tema de segunda vida, ¿no? Hablando del life cycle management, ¿no? El ciclo de vida de los bienes, porque, por ejemplo, Centroamérica es un muy fuerte consumidor de equipamiento usado, ¿no? De construcción, ¿no? Pesado, digamos, y puede haber, digamos, una colaboración entre algunas compañías de leasing, de envío, o sea, para justamente generar este equipamiento de segundas nupcias, ¿no? Entonces, lo que uno puede promover en algunas geografías es un arrendamiento operativo y después mover ese equipamiento a otros mercados donde los demandan, ¿no? Entonces, bueno, perdón, Juan, y hay que sí. aprovechar la oportunidad de que no hay disponibilidad de equipo nuevo. Exactamente, o sea, hay una escasez muy grande, entonces, bueno, la verdad que todo este tipo de transporte, remarketing, ¿no? Unificado en cierta forma, ¿no? Podríamos promover, digamos, estrategias conjuntas para el remarketing y hablar del gran mercado latinoamericano en lugar de concentrarse. Lo que muchas veces pasa es, bueno, yo residente en Argentina, el mercado está deprimido y bueno, puede estar determinados equipamientos como impresoras y todo, pueden tener una mejor demanda en otro lado, ¿no? Claro. Bueno, pero te das cuenta el negocio tan lindo que está surgiendo en este momento, Carlos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si tú le ofreces a una arrendadora en México o en Colombia que le garantizas los valores residuales de ciertos activos? De manera que cuando termine el ciclo de vida de ese contrato, tú tienes una primera opción de comprar esos vehículos a un precio ya ligado, definido. Y obviamente, y esa es la parte bonita que tiene también el negocio, hoy en día tú puedes rastrear el estado en que se encuentra el activo, ¿no? Y obviamente tu ejercicio, porque una de las razones por las cuales nosotros trajimos esta aplicación de inspecciones que creo que conoces, la de Intrador, es precisamente por eso, porque permite hacer posible el que tú puedas llevar el control del día a día del activo, ¿no? Entonces, esa puede ser una idea bonita, ¿no? Algunos de los mercados que traen equipo nuevo, se les puede hacer el negocio de garantizarles el valor residual, lo cual a ellos les conviene mucho y de paso se está haciendo un buen negocio, ¿no? Sí, también la inspección del usado previo al embarque, ¿no? Para no darse cuenta que uno está recibiendo lo que está viendo en los papeles en cuanto a condiciones. Y también se me ocurría en su momento digamos,
cuando hablabas de agro, de cómo facilitar la tecnología, bueno, hay tecnologías muy caras que a veces es difícil, como diga, tener un retorno en base a cosechas, ¿no? Yo en su momento importaba y exportaba cosechadoras de uva de Francia a Mendoza, Argentina y a Chile, idas y vueltas, siguiendo un poco digamos, las temporadas de cosecha, y eso también se podría hacer con caña y con un montón que son equipamientos muy caros, ¿no? Así es. Y esos son negocios que son de oportunidad, que en la medida en que existan estas alianzas son más fáciles de canalizar. Ujú. Definitivamente. Bueno, ya que volviste, te habíamos hecho una pregunta porque cuando estábamos hablando de la economía circular, Juan Sí, Manuel nos contó lo que hace EPC. ¿Es EPC o SP? sí, EPC, 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 EPC. sí, sí, EPC. sí, los conozco muy bien. Sí, entonces a donde quería llegar un poquito era al efecto social que genera también la labor que hace EPC y lo que tú hiciste en tu momento del wipeout y todo eso de equipos, porque eso Sí, va sí, más allá del tema ambiental, ¿no? y la verdad he colaborado con EPC en varios países también, o sea, a CSI le he dado soporte en Argentina cuando, digamos, para el tratamiento de los clientes globales, ¿no? Que a veces no tienen. Entonces, justamente lo que Juan Manuel mencionaba, o sea, hay compañías que pueden tener equipamiento parado, ¿no? En depósitos, porque es sumamente importante el demostrar para las compañías de arrendamiento que uno está siguiendo las normas adecuadas en cuanto a seguridad de datos, de borrado. Hay distintas normas, entonces uno tiene que conocer qué es lo que necesita el cliente para cumplimentar esas normas. Hay clientes muy estrictos que hasta requieren la destrucción del disco, entonces hay que saber cómo volver atractivo ese equipo, cómo, digamos, volver a habilitar ese equipo para una segunda vida, ¿no? Y, digamos, muchos de estos equipos, la verdad, tienen un fin muy honorable, como por volverse, digamos, a educación, ¿no? O con un tratamiento adecuado y una disposición. Y después, bueno, el tratamiento responsable de los componentes que hay que destruir es fundamental, ¿no? Y muchas veces requiere volumen. Hay países chicos que generalmente no tienen plantas de disposición de los motherboards, sacar los metales, el mercurio, los micros, requiere un volumen grande, ¿no? Entonces, todo ese movimiento de IT, Asset Disposition, es muy importante. Y demostrarle eso a las multinacionales, como decía Juan Manuel, es fundamental, porque si uno no les demuestra que sabe operar eso, no van a negociar con uno, no van a operar con uno, ¿no? Para ilustrar la importancia que tiene eso, en uno de Perdón, Rafael, antes te daba puntos a favor, ahora ya te permite competir o no competir. Esa es la diferencia. Exactamente. Sí es, Uh-huh. exactamente. Sí. No, lo que les quería No. contar es lo siguiente. Hace unos años, en el foro legal de la ELFA, nos presentaron un video que era un programa de 60 minutos, ese de CBS, donde el periodista había hecho dos investigaciones muy interesantes. La primera era que se había ido a unas bodegas de fotocopiadoras usadas en New Jersey. Entonces eran Xerox, Canon, otra serie de fotocopiadoras, pero había una empresa que se dedicaba a comprar fotocopiadoras usadas, las metía en una bodega y las ponía a la venta. Y el periodista llegó y lo que hizo fue poner a funcionar una fotocopiadora de esas al azar. Y resulta que lo que la gente no se ha dado cuenta es que esas fotocopiadoras tienen memoria. Entonces, en una de esas reprodujo las hojas de historia clínica de varios pacientes de un hospital donde estaban utilizando la fotocopiadora. En otro reprodujo los expedientes de la estación de policía, ¿no?
con todo el detalle de mucha información que es de tipo pues, muy sensitivo. Y en el tercero, la información de un banco. El banco había utilizado la fotocopiadora y esos discos no se habían borrado. Era tan simple como eso. O sea, el efecto que eso genera es impresionante. Sí, El segundo reportaje, sí. Sí. No, estás hablando de disco, después hay que hablar de estado sólido, digamos, de cinta, ¿no? Hay que tener los procesos adecuados para cada medio, ¿no? Exacto. Pero fíjense, digamos, la importancia y la trascendencia que eso tenía, sobre todo a nosotros que somos abogados que no entendemos nada de esas cosas. Bueno, ¿y por qué haces todo eso del white data y todo eso? ¿Por qué lo haces, no? No, es precisamente por eso, porque hay un tema de responsabilidad civil, ¿no? Hay un tema complejo no solamente es un tema, digamos, de protección al medio ambiente, es un tema también de protección de la intimidad de la gente, los derechos fundamentales de la gente, que sin querer queriendo se terminan violando, ¿no? La segunda parte del reportaje que mostraban era, este mismo periodista se fue para Ghana, y en Ghana había unos botaderos de computadores. Resulta que el negocio de transportar basura informática, esos computadores viejos, inservibles, los meten en unos contenedores y se los llevan para África. Y los tenían en un botadero. Pues resulta que en el botadero, unos niños jugando fútbol sacan ahí sí los discos que no han sido destruidos, y hay unos personajes que se los compran por $10, y de ahí reciclan toda la información de las tarjetas de crédito y los passwords de cualquiera de los que fueron usuarios de los computadores, y empezaban a robarse dinero de esos usuarios desde Ghana, y fueron, pero mucho dinero utilizando su clave y su password bancario en su momento, ¿no? Entonces eso indica el nivel de importancia que tienen esos procesos de economía circular, ¿no? Sí. Y además que un computador que termina en un dumping tiene un número de serie, es totalmente traqueable para decir, y digamos, si uno puede, digamos, la compañía de arrendamiento, que es el que adquirió, puede terminar con un proceso porque ese computador terminó en un basural, ¿no? Ese es un tema bien importante tener en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, el gran mensaje final, que creo que ya lo habíamos hablado al principio, es, ya sabemos entonces cómo podemos cumplir con los Rafa, ESG. perdón que te interrumpa otra vez. Juan mencionaba que la compañía de arrendamiento puede terminar en un proceso por el simplemente hecho de existe un número de serie y un tracking, ¿no? Pero ese es justamente un beneficio que nosotros le vendemos a los clientes, de que ellos no terminen en el proceso porque yo le gestiono correctamente el material eléctrico y la información, digamos. No solo el residuo electrónico, llamémoslo el hardware que tiene un número de serie, sino la información. Cuando sumas las dos aristas, es un costo que es un valor que nuestro cliente no evalúa normalmente al momento de revisar una propuesta. ¿En cuánto me alquilas este equipo? Sin embargo, el riesgo de ese equipo, de la información, cuando hablamos de tecnología y del hardware, o del mismo fierro, si hablamos de maquinaria o lo que sea, tiene mucho mayor riesgo que cuánto te estás ahorrando en alquilarlo, digamos, ¿no? Sí. Así es. Y eso es bien importante que lo mencionas, porque lo primero que están haciendo ustedes es que le están adquiriéndole ese riesgo al cliente. Están diciendo, te transfiero el riesgo de ti para mí. Pero, como ustedes sí tienen los controles para que eso no suceda, o sea, ustedes tienen mitigado el riesgo, pues están contribuyendo de esa manera al ESG, porque digamos a nivel agregado le están quitando el problema al cliente que de otra manera tendría que cumplir con eso. Lo están haciendo ustedes, pero al hacerlo, lo están haciendo de una manera responsable, evitando que se genere un daño social, que es lo que precisamente se genera en esos casos. Entonces, con lo cual están haciéndole un aporte a la S del ESG, ¿no? Y entonces, cuando tú lo haces, resáltalo, subráyalo. Sí, además todo computador que termina utilizándose como segunda vida
está minimizando la producción de otro bien, ¿no? Entonces, el alargar la vida útil de todo activo es una de las misiones fundamentales, ¿no? Así es. Pues bueno, entonces, en general, o sea, el mensaje que les queríamos dar a ustedes es cuando estamos tratando el tema de ESG, primero tenemos que estar alertas de que se están generando estas ISSB, ¿no? O sea, igual que en el pasado tuvimos que estar alerta de la nueva norma contable del leasing, lo que es hoy en día la NIF 16, hoy tenemos que estar alertas de cómo evolucionan estas ISSB, ¿no? Las normas internacionales de sostenibilidad. Pero lo segundo es que el cumplimiento de lo que estamos haciendo, del ESG, se puede medir utilizando la metodología de Naciones Unidas, que es la que les acabamos de describir. Y digamos, el llamado es, detengámonos un poquito a mirar lo que estamos haciendo y pongamos inclusive los podemos invitar a compartir lo que son los informes anuales a los accionistas de Rabobank y DLL, que me llama la atención lo que ellos hacen en el informe anual, es decir, de los 17, nosotros estamos en una escala de 1 a 10, estamos en 7 en el objetivo 1, en 8 en el objetivo 2, en 9, por ejemplo, del AG Lending y Rabobank en el objetivo 2, que es el de la eliminación del hambre, se autocalifican como los más altos, ¿no? Pero en realidad tú puedes decir, estos son los estándares que nosotros estamos cumpliendo. Y la otra cosa importante tener en cuenta es lo que les mencionaba también al principio de cómo están hoy en día los auditores enfocando las diferentes áreas sensibles de su reporte en el cumplimiento del ESG, como going concern, como riesgos y contingencias, como los periodos de depreciación o amortización o pérdida de valor de ciertos activos, tanto intangibles como equipos en particular. Entonces, todo eso, digamos, forma parte de la tarea que vale la pena seguir completando. Esto es obviamente pues un proceso y además, como lo pudimos ver, hay una cantidad de productos nuevos, como puede ser el caso del Net Zero Leasing, que se pueden lanzar al mercado y pueden generar unas oportunidades de negocio muy amplias. Entonces, eso es lo que queríamos invitarlos hoy a compartir. Seguimos, o sea, teníamos destinados dos horas hasta las 12 de hora del este, que es donde estamos nosotros. De manera que si tienen algunos otros comentarios u opiniones, pues podemos seguir hasta que completemos la hora. O si no, pues simplemente podemos ya, como dicen aquí, call it a day. Sí, si puedo deslizar, no sé si lo conversaron, ¿no? Pero las investigaciones que realizó The Alta Group para la Leasing Foundation de Estados Unidos llevaron adelante que prácticamente todas las compañías de arrendamiento de leasing de Estados Unidos están diseñando productos, digamos, para esto, ¿no? O sea, y están promocionando. Esto tiene obviamente un fin también de promoción muy fuerte, ¿no? Porque los arrendatarios están eligiendo, como decía Juan Manuel, las compañías por lo que están haciendo en este sentido, ¿no? Entonces, el diseño del producto, la verdad que hay mucho hincapié sobre esto, el análisis de asset management para entender hacia dónde van las tecnologías, porque hay muchas tecnologías nuevas. Por ejemplo, hay mucho soporte a los clientes para el reemplazo de flotillas, ¿no? Hay una fuerza muy dirigida al reemplazo de flotillas hacia transporte híbrido o eléctrico o de ¿cómo se llama?, celdas de energía, ¿no? Todo lo que sea alternativo. Entonces, ahí es algo que digamos, la ayuda, la asistencia que puede dar una compañía de leasing es fundamental, ¿no? Porque significa la salida de determinado flotillas, digamos, al mercado secundario e ingreso de equipos que pueden ser más caros, pero tienen un costo de mantenimiento mucho menor, no solamente el tema de la menor polución, sino la reducción del costo de mantenimiento, la verdad que es impresionante, ¿no? Nuestra idea es para la conferencia de noviembre centrarnos mucho en esto para que ustedes puedan comprender el rol que pueden
cumplir, digamos, en esta transformación de flotillas. Sí. Ahora que lo mencionas, eso es un punto importante. Nosotros tuvimos un contacto reciente con un vendor de vehículos eléctricos que está expandiéndose en el mundo. Y el plan de negocios que ellos tienen es generar originalmente una captive, ¿no? La idea de la captive es financiar no solamente los vehículos, sino también las estaciones de cargue. Ese es el punto que quería llamar la atención, porque cuando ustedes dicen, ok, yo voy a traer unos vehículos eléctricos para el Perú, muy bien, ¿cuánto tiene de autonomía? Me lleva 200 kilómetros, 300 kilómetros, ¿y qué? Se acabó la energía y ahí me quedé, ¿no? ¿Dónde lo puedo recargar? ¿Cómo lo puedo recargar? Inclusive aquí en Estados Unidos eso es un desafío, ¿no? Entonces, lo que se está considerando como parte de la solución de negocio es el financiamiento no solamente del vehículo eléctrico, sino también de las estaciones de cargue, que tiene, obviamente, tú vas analizando las diferentes rutas y, por ejemplo, lo puedes colgar a estaciones de servicio. Aquí en Miami tú lo has visto cuando vienes a visitar a Manuel en el parqueadero del edificio en Coral Gables hay varias estaciones de carga de vehículos eléctricos, ¿no? O sea, tú no puedes parquear en esos espacios porque solo están para que los vehículos eléctricos se carguen. Entonces, Sin duda, en los parqueaderos. O sea, lo que pasa es que depende en qué parte del mundo estés, ¿no? Claramente, de flota eléctrica en Estados Unidos es mucho más fácil que tener iniciativas de flota eléctrica, por lo menos en la región que yo veo, ¿no? En Perú, Chile o Colombia. O sea, no, acá el otro día fui al taller y si quieres cargar tu auto tienes que ir al taller porque no tienes dónde hacerlo. Y efectivamente, hoy día los concesionarios de vehículos que quieren impulsar el uso de vehículo eléctrico están financiando también ¿no? O promoviendo la instalación de un cargador en casa, ¿no? Pero claro, eso es para que te muevas en la ciudad. No va a reemplazar tu auto a combustión si te quieres ir a la playa, porque el riesgo de que te quedes botado es altísimo, ¿no? No, pero hay una gran transformación. La verdad que yo soy un fanático del híbrido, ¿no? Sí. Y lo convencí aquí a alguien que está también online, no sé si Guillermo sigue ahí, para la adquisición de un híbrido y está feliz. O sea, en cuanto a mantenimiento, rendimiento. Y justamente lo que están surgiendo son compañías que han desarrollado packs de transformación, ¿no? Porque a veces uno tiene un equipamiento que la verdad que no es su tiempo de reemplazo, pero el pack de transformación, por decirte una F-150 con el pack de transformación, alarga un 50% el rendimiento en kilómetros, un 50%, y no la tienes que enchufar, ¿no? Es impresionante. También ahora hay para Ford Transit y ya cada vez habilitan más modelos. De acuerdo. Sí. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Buenas tardes, buen día. Sí, compré una Kuga híbrida y muy contento. Sí. Además de que muchos países como, que eso también a Guillermo lo alentó, es el que tienen beneficios en positivos, ¿no? Para ese tipo de bienes. Claro. Yo diría que la mayoría lo tienen y es algo interesante, por ejemplo, en el esquema de leasing operativo, Juan Manuel, donde ustedes pueden apoyar mucho en eso. Y la otra cosa es decir, la carencia es fuente de la oportunidad, ¿no? El sistema de interconexión eléctrica en los países ha evolucionado mucho. Entonces, es bueno el sistema de interconexión. Entonces, el montar un negocio, por ejemplo, a nivel de que tus usuarios sean las estaciones de servicio, donde ellos mismos generen su solución alternativa de cargue de vehículos eléctricos, puede ser una alternativa de financiamiento interesante, donde se le financian los kits correspondientes. O sea, hay posibilidades de innovación, hay muchas, y esa transformación hay que hacerla. Si no la hacemos nosotros, alguien la va a hacer. ¿Mm? Y están alineados a las iniciativas o a las estrategias de las compañías actuales, ¿no? O sea, o te vuelves green o te vuelves green, no creo que haya mucho más. Exactamente, tal cual. Bueno, pues yo quiero agradecerles, no sé si hay algo más antes de dar por terminada esta sesión, pero quiero agradecerles a todos su intervención, participación
y esperamos pues que estos temas de reflexión se traduzcan en acciones muy pronto, porque ese es el objetivo de nuestro laboratorio de innovación, traer justamente ideas e informaciones que se puedan traducir en algo que les mejoren a ustedes el negocio. Creo que nos Ok. quedan varios temas de reflexión ahí. Esperamos con ansias la reunión de noviembre, como dice Juan, para tocar estos temas. Así lo esperamos y contamos con ustedes entonces. Yo sí. Bueno, Muchas muchas gracias. Hasta gracias a luego. todos. Gracias, Que tengan Muchas cuídense. un gracias. excelente Que tengan día. buenas tardes. Chao. Bye. Hasta luego. Chao. Bye.